Bienvenidos a un nuevo programa de Industria Argentina, País en Marcha. Hoy nos visita el licenciado Ariel Yale, economista, director de la Fundación Proteger. Uno ve, como dice Santiago, a la gente realmente angustiada, ¿no es cierto?, como ensimismada en sus problemas. ¿Se puede llegar a denominar como una implosión social? Sí, hay componentes claros de implosión social, producto, bueno, de un proceso que yo creo está claramente agotado, al menos en su intento económico. Esto ha sido realmente una experiencia fallida Sí. Y muy cara para la Argentina. La agenda del desarrollo, la agenda pendiente del desarrollo argentino ha estado absolutamente a un lado en todo este proceso. El sendero del fortalecimiento industrial, de los recursos naturales, de las grandes potencialidades de Argentina, su infraestructura científico-tecnológica, ha estado absolutamente aparte en la agenda, y cuando Argentina obviamente pierde el eje del desarrollo, su población la pasa mal. Es imposible, al menos claramente yo soy un hombre de la industria, es imposible que en este comportamiento de la industria nacional al país le vaya bien. La industria está pasando uno de sus peores momentos, y me pongo los anteojos retrovisores hacia el largo plazo, hacia atrás. Y sin duda este es uno de los peores momentos en términos de nivel de actividad, de nivel de producción, proceso de destrucción del empleo industrial Casi enorme. comparable al 2001 o peor en muchos casos, ¿no? Sí, digamos, son crisis distintas y entornos distintos. Claro. Esta es una crisis de una profundidad enorme, porque ha impactado sobre el patrimonio productivo de la Argentina. Hoy Argentina tiene menos patrimonio productivo que antes, su nivel de producción es mucho más bajo que antes del inicio de esta nueva gestión. Se han destruido 125.000 puestos de trabajo, prácticamente el 10% de la dotación de fuerza de trabajo industrial. Multiplicarlo por 4, por lo que significa ese trabajador, y por familias y por núcleos familiares, digamos, pero sobre todo no lo multipliques por nada. Hemos perdido 125.000 oficios asalariados industriales, que en el mundo hoy son verdaderos tesoros estratégicos de recursos de crecimiento, porque todas las grandes potencias industriales y las sociedades desarrolladas hoy están basando todo su futuro en base a ciencia y tecnología y trabajo industrial e industria. Y Argentina ha desandado en estos 3 años de forma gratuita. Coincido con Santiago, una crisis inducida, autoinfringida, de errores, de decisiones políticas, básicamente que ha instalado un sistema económico donde la renta financiera es la rectora de las decisiones y de los sacrificios a los que se nos induce como sociedad, toda una sociedad sometida a la lógica de la especulación financiera en detrimento de la solución, justamente, ¿no?, de la cultura del trabajo, de la producción, de la inversión, de lo que genera valor real, de esa Argentina que claramente no ha estado en el eje de esta gestión. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Desde el comienzo. Desde el comienzo nosotros alertamos siempre. Fueron otras promesas, ¿no es cierto? Siempre desde el inicio como institución, Claudia, nosotros hemos tenido siempre una actitud primero de alerta, digamos, ¿no? Hoy ya básicamente yo creo que se han agotado todas las instancias de alertar o de guiar. Creo que ya hay una clara decisión, digamos, fue un derrotero al que se nos ha obligado a transcurrir, ¿no? No hablemos solo de las pymes, las grandes empresas que están presentando convocatorias, son muchas, quizá, bueno, no salen a la luz, Ariel, pero cada día se van sumando. Claro. Es impresionante. Las empresas que están ahí a un toque de cerrar sus puertas. Claro, Claudia, a ver, estamos experimentando, mejor dicho, están experimentando sobre nosotros. O sea, lo que estamos transcurriendo es un sistema capitalista en Argentina sin consumo y sin crédito. Esto no existe en ninguna parte del mundo. O sea, y nuestras pymes están tratando de inventar mecanismos de sobrevivencia, sin órdenes de compra, sin actividad, con todas las obligaciones a cuesta, en medio de un entorno macroeconómico absolutamente irracional, porque, digo, acá no hay un culpable en términos de una mala gestión ministerial, no, acá esto, si algo caracteriza esta crisis es que
a todo aquel que produce un bien en la Argentina le está yendo mal, no es una cuestión sectorial y tampoco hay políticas sectoriales que puedan remediar, siquiera en parte, el desastre que produce este entorno macroeconómico, ¿no? Es cierto, Ariel. Que se resume básicamente en una tasa de interés del 70%. Solo decirte que la tasa de interés en la Argentina es del 70% es hablar de un país absolutamente anormal. Ari, teníamos con sus falencias, a vos te ha tocado, bueno, gestionar en la función pública, en la privada, en el caso, bueno, de la Fundación Proteger. ¿Cuáles eran, qué cosas debían mejorar en ese proceso de reindustrialización que se vivió en los últimos 10 o 15 años, ¿no es cierto?, en nuestro país? ¿Qué era lo que había que mejorar? Porque digamos que desde el comienzo de esta gestión se hizo todo lo contrario, se destruyó todo lo hecho y las promesas no se cumplieron, las que dijo Macri en campaña. Sí. Y que mucha gente le creyó, los empresarios le creyeron, sí. El campo les creyó. A ver, había un derrotero clarísimo que era generar trabajo, sí. ¿no? Y el proceso de sustitución de importaciones fue indudablemente un vector importante. Creo que hay un objetivo claro de, digamos, aumentar lo que se llama densidad industrial, y esto es sí. completar los eslabones de las cadenas, claro. que bueno, fue también un proceso inconcluso, obviamente, claro. porque fue un periodo corto de tiempo para objetivos muy ambiciosos. Después de un industricidio. Después de otro claro. industricidio parecido en términos de pérdida de patrimonio claro. productivo al que estamos viviendo hoy. Pero había un claro objetivo de generación de trabajo, de reconstruir el entramado industrial, no solamente reconstruirlo, sino aumentarle su densidad y con ambiciones de inserción internacional, ¿no? Yo siempre digo, en el 2011, que fue el récord de las exportaciones argentinas al mundo, eso fueron Argentina exportó casi 85.000 millones de dólares, ese año fue el récord de las exportaciones, el principal rubro exportador fueron las manufacturas de origen industrial, explicando casi el 35% Ese es un país que empezaba, digamos, a visionar con, digamos, muchos caminos todavía tenía muchos caminos todavía por desandar, pero... Bueno, pero a vos te tocó desandar ese camino, ¿no es cierto? A nivel internacional, defendiendo nuestra industria argentina. Pero, digamos, con anteojos, como decimos también siempre, viendo objetivos distintos a la actual gestión, ¿no? Digo, la actual gestión dice, había que volver a poner a Argentina en el mundo. La verdad que Argentina, insisto, en el 2011, porque uno está en el mundo... no por declamaciones. Uno está en el mundo más o menos en función de lo que comercia, claro, básicamente. Claro. Y la Argentina en el 2011 comerciaba por 160.000 millones de dólares con el mundo. 85.000 millones de exportación y casi otro tanto, 75.000 de importaciones. Pero es bueno que lo digas, Ariel, porque se dicen frases, después el resto las repite. Por eso, y aprovecho tu programa para poder dar cuenta de eso. Hoy Argentina comercia por algo más de 110.000 millones de dólares. Hoy Argentina está mucho más retirada del mundo que hace 6, 7 años. Y esto es producto justamente de la falta de estrategia de desarrollo, porque a veces se confunde y se tergiversa la falsa discusión entre proteccionismo y apertura. Mira, los países desarrollados son tan proteccionistas allí donde les conviene y tan aperturistas allí donde les conviene a su estrategia propia de desarrollo. Y Argentina aumentó su volumen comercial cuando justamente se nos acusaban de los centros tradicionales, los que hoy justamente gobiernan, de que Argentina era un país cerrado, y estamos en un boom de comercio. Vos hiciste un listado de todos los países que eran muchísimo más proteccionistas que la Argentina y nosotros quedábamos, no sé, por ahí abajo. Sí, claro. En relación a las grandes potencias. El comercio internacional hoy rigen más de 50.000 medidas no arancelarias que restringen el flujo del comercio. Si uno hace la tabla de posiciones de los campeones, de quiénes son los países que ponen esas medidas, bueno, te vas a encontrar con la sorpresa que son todos los países desarrollados. El campeón mundial de proteccionismo es Estados Unidos, tiene más de 5.500 medidas de estas 50.000. Y le sigue China, le sigue toda la Unión Europea, por supuesto, los países desarrollados, Japón, Corea. Pero digo, cuando un país tiene una estrategia de desarrollo, claramente las cosas funcionan. Es imposible que los indicadores sociales en Argentina mejoren en estos años de destrucción del empleo industrial, del trabajo genuino, del trabajo de calidad, y el termómetro más claro en eso es la industria, ¿no? ¿Cómo no va a aumentar la pobreza en Argentina si la industria destruyó 125.000 puestos de trabajo? ¿Cómo no va a aumentar la exclusión social?
a ver, hay una pérdida de eje notable, un camino que las decisiones políticas de este gobierno nos ha metido a la Argentina en un verdadero vía crucis y un sufrimiento, un padecimiento, como decía recién Santiago, que ha sido gratuito, sin sentido realmente. Claramente, o sea, Argentina es un país de 45 millones, es imposible pensar en una Argentina integrada sin que la industria ocupe un rol central en cualquier estrategia de desarrollo. Exacto. Creo que parte del aprendizaje de esto, una vez más, digamos, ¿no? Esta porción de la élite y la dirigencia argentina a cargo de las decisiones nacionales nos vuelve a poner, digamos, en una intentona de país agroexportador, de recursos naturales, que es un país incompleto, un país absolutamente excluyente de su población. Por eso, digo, y también lo gratuito. No hay nada nuevo en lo que estamos viviendo, Claudia. Hasta el campo está mal. No hay nada nuevo de lo que estamos viviendo. Esto es viejo, esto es repetido, es recurrente. No había necesidad que la sociedad argentina vuelva a pasar de vuelta por este filtro neoliberal que, bueno, de vuelta nos pone en una línea de base muy abajo, es un tobogán, digamos, ¿no? Donde indudablemente una de las peores herencias, sin duda, de los grandes capítulos de desafío que tendrá un próximo gobierno es la administración del endeudamiento externo. Claro. Cuando asume Macri tenía compromisos por prácticamente 52.000 millones de dólares en los 4 años. El año más exigente iba a ser el año 2017. Ahí había vencimientos por 17.000 millones de dólares. Que equivalía más o menos al 20%, 25% del vector de exportaciones de Argentina. El gobierno que asuma va a tener no 50.000 por delante, sino 160.000 millones de dólares. Y el año 2021 Argentina tiene que tomar compromisos por más de 56.000 millones de dólares. O sea, en un año prácticamente lo que tenía Macri repartido en 4. Y esos 56.000 millones de dólares van a equivaler por el vector de exportaciones que dejan casi el 90%, digamos, del vector de las exportaciones argentinas. Es decir, es un deterioro, una mala administración de la cosa pública, una irracionalidad por donde se lo mire, y a esto se le suma, y una injusticia para toda la sociedad. La desesperación, porque a esta agonía de los sectores productivos se le suma un estado desesperante porque el gobierno no hace más que ratificar el rumbo todos los días. Ayer el presidente dijo, no solamente este es el rumbo, sino que vamos a ir más rápido. Digamos, entonces, ¿a dónde vamos a ir más rápido? ¿A tasas del 70? ¿A cuánto van a ser las tasas de interés? ¿La inflación cuánto va a ser? Digamos, ¿vos te imaginás hoy un industrial planificando de acá a un año una inversión en un entorno donde cuál es la tasa? Olvídate, no sabes si llega a fin de mes a poder pagar, claro. Voy a un ministro de producción. ¿Qué subsidio de tasa le tengo que pedir para competir con este mundo al que nos quieren insertar? La industria textil compite con plataformas productivas donde el costo del capital es negativo en realidad, pero te pongo 0. Sí. ¿Qué subsidio tengo que pedir? 68 puntos de subsidio para sacar nuestra producción al mundo. La irracionalidad que estamos viviendo hoy hace que cualquier política sectorial se torne irrazonable en términos de sus pretensiones.